Yes. Es para que no se escapen de lo que digan. Si tienen listo su café. Yo Aquí ya me lo lo tengo tomé. listo. Ya me lo tomé, entonces espero un rato para la siguiente taza. Es que siempre estas charlas con café son más sabrosas, ¿no? El café siempre ayuda a lubricar como, ¿no? Sí. La conversación. Mejor un mezcal, ¿no? Pero a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana mezcal, digo, a En menos algún que... lado del mundo ya pasa del mediodía, no te Ah, no, preocupes. bueno, eso seguro. No, bueno, y si hubiera sido una charla que comenzó, no sé, a las 11 de la noche y sigue ahorita, pues el mezcal viene bien, No, bueno, sí, claro. pero empezarla así tan temprano, no sé. ¿Tú nos dices, Jocelyn? Listo, iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta palestra que está en el marco de este foro ciudadano organizado por la agrupación civil Sumamos. Les agradecemos a todos que estén con nosotros. Y bueno, voy a dar a continuación algunos datos de las personas que nos acompañan en, en esta palestra. Yo les agradezco enormemente, los tres son amigos míos. Y voy a comenzar por orden alfabético, presentando en primer lugar a Ernesto Aroche Aguilar. Él estudió comunicación y periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Él actualmente codirige el portal Lado B y su trabajo ha sido reconocido por los premios Cuauhtémoc Moctezuma al periodismo y el premio alemán de periodismo Walter Reuters. Bienvenido, Ernesto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias a todos. Se encuentra también con nosotros Sergio Mastretta Guzmán. Él es periodista con 40 años de experiencia y tiene en la crónica y el periodismo de investigación sus principales saberes. Ha sido reportero, guionista, radiodifusor y documentalista. Actualmente dirige el portal digital Mundo Nuestro, mundonuestro.mx, y participa como investigador en la Asociación Civil Puebla contra la Corrupción y la Impunidad. Ha publicado en los últimos tiempos, en los últimos meses, con Puebla contra la Corrupción y la Impunidad, los libros La Trama Audi, como Componendas de un Gobierno Autoritario, y la trilogía de investigación colectiva Dinero Ilegal y Elecciones en Puebla 2018-2019, en donde fuimos coordinadores ambos de estos trabajos. Gracias, Sergio, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Y está también con nosotros Daniel Alejandro Valdés Amaro. Él es doctor en Ciencias de la Computación por el Departamento de Computación en la Universidad de Warwick en Coventry, Reino Unido, con experiencia en temas como observación electoral, participación ciudadana, combate a la corrupción, gobierno abierto y datos abiertos, a través de acciones en la sociedad civil, en Puebla Vigila AC, asociación que actualmente preside, y la red social Contraloría Ciudadana Puebla, de quien es consejero y asesor en diversos temas. Él se ha caracterizado por su quehacer ciudadano, profesor y activista, que dedica su trabajo a la construcción de un mejor
país, tanto en el ámbito de la academia como en la sociedad civil organizada de forma voluntaria. Actualmente él es el presidente, ni más ni menos, es el presidente del Comité Estatal de Participación Ciudadana, es también al mismo tiempo el presidente del Comité Coordinador Estatal y del Sistema Estatal Anticorrupción en su conjunto. Es colega mío, somos compañeros de barco en este asunto del Comité de Participación Ciudadana. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, un gusto estar aquí. Agradezco mucho la invitación. Muy bien, pues vamos a iniciar con esta palestra y yo quiero iniciar pues contigo, Daniel, porque pues tú de alguna manera eres el que ha enfrentado esta situación que vive el Comité de Participación Ciudadana y el Sistema Estatal Anticorrupción en su conjunto. Y pues quiero hacerte la pregunta que le da título a nuestra palestra. ¿Realmente el Sistema Estatal Anticorrupción está bajo ataque o son inventos? Sí, yo creo que la respuesta a eso es un sí, pero yo creo que no es exclusivo. Es decir, hemos visto por parte de este gobierno un ataque a muchas de las cosas que de alguna manera es opositor y sobre todo, bueno, la sociedad civil creo que en este momento está enarbolando muchas causas, digamos, en contra de algunas de las decisiones de gobierno, ¿no? Lo vemos actualmente, por ejemplo, con esta cuestión de Notimex, pues el periodismo pues está siendo atacado, lo que pasó también con Letras Libres, entonces me parece que ahí ese es un ámbito en donde también hay un ataque claro y frontal, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, justamente a raíz del informe, pues el presidente sale a vituperar, por ejemplo, a estas pues asociaciones y ONGs que hacen pues todo esto por digamos, cuestiones de ecología y todo esto, ¿no? Entonces, denostando, digamos, el trabajo no solo de las asociaciones, sino de la gente. Entonces, me parece que evidentemente el sistema anticorrupción en general, el nacional y los locales, pues al no ser parte, digamos, del discurso oficial, aunque enarbola o se enarbola la bandera de la anticorrupción, pues al no tener, digamos, primero me parece un conocimiento claro de lo que se trata y segundo, pues un espectro, digamos, amplio de cómo es la situación en los estados y particularmente en Puebla, pues lo más fácil es querer primero, pues, denostarlo y luego cooptarlo, ¿no? Entonces, me parece que la lucha, digamos, que tiene el sistema es en parte por su supervivencia y en parte, bueno, va a pasar por una cuestión económica, ¿no? O sea, y es lo que nosotros hemos platicado dentro del CPC. O sea, finalmente me parece que lo más fácil va a ser cortar, digamos, los recursos para el sistema el siguiente año. Tenemos también el problema de que no hay una comisión de selección, entonces, pues lo más seguro es que el CPC se quede con 4 integrantes. Y aunque tuvimos, por ejemplo, un buen avance en las reformas al sistema, en esta legislatura, las reformas que en su mayoría que propusimos, bueno, pues pasaron o al menos al Pleno se van a exponer y serán votadas, pero definitivamente que me parece que la operación del sistema es lo que ya venía fallando y ahora con este gobierno, pues sobre todo con la llegada, digamos, ya de pues, los representantes, digamos, del actual gobierno en el comité coordinador, pues ha estado, digamos, más que nunca en entredicho el poco trabajo que hacía, digamos, que hacían los integrantes del comité coordinador, porque, o sea, es una realidad que, si bien ahora ni siquiera nos reunimos, antes, bueno, eran reuniones, pero tampoco es que se trabajara tanto, lo único que hacían prácticamente era votar, pero su responsabilidad con el sistema es la misma que tienen los ciudadanos que están ahí, es decir, el que tengo yo. Lo que hagan en sus instituciones, bueno, es otra cosa, ¿no? Pero la finalidad del sistema es, recordemos, que estas instituciones integrantes del comité coordinador, pues de alguna manera se coordinen para mejorar lo que tiene que ver con los procesos pues de denuncia, de sanciones, pues de prevención, ¿no? O sea, entonces eso no se está cumpliendo. Me parece que
es muy real el ataque en el sentido de que se sigue una línea, digamos, a nivel nacional de, pues al menos de denostar el trabajo de los sistemas, aunque en el discurso, y tú lo sabes, por ejemplo, pues ellos dicen que no es, ¿no? O sea, recuerdo el año pasado, año antepasado, que Jesús Robles Maluf pues, se presentó con nosotros, ya estando dentro de la función pública, y nos dijo, no, se le hizo la pregunta expresa, tal cual, así de, bueno, va a desaparecer el sistema, y él dijo que no, ¿no? Que no era, digamos, o no estaba ahí dentro de los planes pues, de la 4T hacerlo. Sin embargo, bueno, en la práctica, pues vemos que suceden otras cosas. Ok, muy bien, Daniel. Ernesto, desde tu perspectiva, tú que has practicado este periodismo en donde te has perfilado hacia la parte de la rendición de cuentas, la transparencia, desde tu perspectiva, ¿tú cómo notas el ambiente en Puebla con respecto al sistema estatal anticorrupción? Y sobre todo, yendo un poquito a lo que en términos, digamos, de las personas que pues no están del todo enteradas de algunos de los problemas que ha en este momento mencionado Daniel, de pronto dicen, pues es que no hacen nada. ¿Cuál es tu perspectiva, Ernesto, sobre este ambiente que se vive en Puebla, ya no digamos a nivel nacional, sino en Puebla en particular, y este ambiente que rodea a el sistema estatal anticorrupción en términos de opinión pública? Alejandro, pues mira, creo que un poco lo que delineaba Daniel al principio, este asunto de, en general, hay un clima, por supuesto, primero en esta verticalidad en la que estamos acostumbrados a vivir en México, primero presidencial, ¿no? Y se transmite pues, a la siguiente figura política importante, ¿no? A la siguiente figura política de poder, que es el gobernador, y se replica este clima, ¿no? de confrontación, este clima donde todos y todas son adversarios y no estás muy bien alineado con la 4T, ¿no? Lo vemos a nivel presidencial, lo vemos, por supuesto, a nivel de gobierno del Estado, a nivel del gobernador. Y lo vemos además todos los días, pues, o sea, el gobernador, igual que pasa, pues, a nivel presidencial, tiene este foro todos los días, este foro diario, ¿no? En las mañaneras, donde usa ese espacio pues para dar los datos informativos sobre la evolución de la pandemia, pero pues también para fustigar a todos aquellos que no se alinean con la 4T. Y me parece que en ese sentido, bueno, pues el Comité de Participación Ciudadana es otro de esos núcleos, digamos, o otros nodos de no de oposición, pues, o sea, no de oposición per se, pero sí de un espacio que confronta, o más bien que cuestiona el trabajo gubernamental. Lo cual, vamos, ni siquiera es como un asunto, me parece, político o ideológico, porque esa es la naturaleza del Comité de Participación Ciudadana, pues, ¿no? O por lo menos esa es mi percepción, ¿no? O sea, tiene que ser una suerte de contrapeso, tiene que ser, por supuesto, un vigilante del poder en lo que están asignados, pues, en materia de anticorrupción. Resulta curioso y resulta irónico, digamos, por decirlo de alguna manera, que uno de los discursos de la 4T, uno de los discursos además con los que llega al poder a nivel nacional y por supuesto en Puebla, es el tema de la corrupción, ¿no? Y que todos los días escuchamos al presidente y escuchamos al gobernador hablar de que en su gobierno no hay corrupción, de que se está combatiendo la corrupción, pero en la práctica lo que vemos es, bueno, pues solamente eso, ¿no? Solamente un discurso. Pasa con la corrupción como pasa con la transparencia. Todos los gobiernos hablan de que van a ser muy transparentes y, ¿no? Y ofrecen esta posibilidad de que los ciudadanos podamos, a través de las herramientas de la transparencia, pedir cuentas, pues, ¿no? Rendición de cuentas,
y cuando están en el poder, pues son temas que les repelen, pues, ¿no? Son temas que les resultan incómodos, son temas que, bueno, no solo incómodos, resultan molestos, ¿no? Y en ese sentido vimos esta respuesta, esta reacción del gobierno del Estado, cuando el Comité de Participación Ciudadana empezó a solicitar información, empezó a pedir se transparentaran los gastos de COVID, porque, bueno, pues si bien tenemos un instituto de transparencia, tenemos un sistema de transparencia operando en Puebla, lo cierto es que ese sistema está congelado, está detenido, está en una pausa autoadministrada, digamos, ¿no? Digo, entendible en cierto punto, entendible por las condiciones de emergencia sanitaria que cruzamos, pero que ha aprovechado esa situación pues como para nadar de muertito en este espacio, ¿no? Entonces, sin duda, bueno, pues lo que vemos es un gobierno al que la crítica y al que el cuestionamiento y al que la vigilancia de sus actividades le causa molestia, le causa incomodidad y que reacciona además pues de manera violenta, tal vez no en acciones, pero por lo menos sí en palabras, ¿no? En el discurso, pues, confrontando y señalando y argumentando que hay una confrontación o que hay una oposición per se a su gobierno. Cuando yo insisto, creo que tanto el CPC como el trabajo que hacen algunas organizaciones pro transparencia, pues solamente es el trabajo al que se decidieron abocar desde un principio, ¿no? Y que para eso está, pues, ¿no? O sea, para eso está el CPC, para eso están, o para eso decidieron esas personas y agruparse en torno a asociaciones y empujar temas en pro de la transparencia y en pro de la anticorrupción, ¿no? Sobre el punto específico de esta percepción generalizada, o no sé si generalizada, pues, pero esa percepción de que el CPC de pronto se ve muy poco, te diría que en cierto punto lo comparto. Es decir, me parece que el CPC le ha faltado socializar más el trabajo que están haciendo. Creo que dentro de lo malo hay cosas buenas, ¿no? Creo que al final esta reacción del gobierno me parece que también permitió que se viera que el CPC sí está poniendo el dedo en los temas que le corresponden. No me parece que haya sido la mejor manera, pues, es decir, que la reacción gubernamental les haya puesto los reflectores, pero, bueno, creo que ahí hay un tema pendiente por parte del CPC para seguir socializando el trabajo que están haciendo. Y por aquí me detengo. Muy bien, Ernesto. Muy bien, muy bien. Yo creo que nos das el marco precisamente para la siguiente pregunta, que es para Sergio. Ernesto mencionaba precisamente la forma en cómo el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa, reacciona frente a determinados cuestionamientos y su discurso en sus conferencias de prensa, pues son, bueno, no le voy a poner un calificativo, simplemente quiero ponerte al tanto, o más bien quiero traer a colación pues una de estas reacciones que tiene el gobernador en sus conferencias de prensa y particularmente con respecto al Comité de Participación Ciudadana. Esto que te voy a leer fue dicho por el gobernador el 25 de junio de 2020. Dijo el gobernador lo siguiente: se pregunta él, ¿cómo se tiene que fortalecer el combate a la corrupción? Y dijo, pues desde luego, con integrantes autónomos e independientes, pero los que están hoy, es decir, Daniel, Pancho Mariscal, Carmen Leiva, Alejandro Guillén, Eirazago, provienen del morenovallismo puro, dice el gobernador, y repite, puro. Por eso son de los que se alían al hacer publicaciones y firmar desplegados junto con los adversarios de mi gobierno. Aquí recordemos que tanto Lado B como Mundo Nuestro firmaron este desplegado. Y dice el gobernador, dice, yo los llamo, refiriéndose de nueva cuenta al CPC, yo los llamo un comportamiento institucional. Y lo digo porque he visto varias notas en columnas, así lo dice el gobernador, yo he visto varias notas en columnas,
Y finaliza diciendo que la secretaria de la Función Pública tiene toda mi confianza. ¿Qué te merece este párrafo, Sergio Mastretta? Bueno, a confesión de parte, relevo de pruebas, dicen, ¿no? Es claro que el gobernador, pero luego voy a precisar a qué me refiero cuando planteo una figura de Estado, que es la del gobernante. No le gusta que lo fiscalicen. Pero, ¿saben? No le gusta a ningún gobernador. No le gusta a ningún presidente. Tienen formas particulares. López Obrador tiene las suyas. Barbosa tiene las suyas. El señor de Tamaulipas tiene las suyas también. Los gobernadores no les gusta ser fiscalizados. Entonces yo parto esta conversación, parto de ahí. Hay que ver una perspectiva histórica del país. Y creo que un paralelo muy sano es el de los organismos electorales. Venimos de un país en donde las elecciones las organizaba el gobierno, de principio a fin. Bartlett, otro que no le gusta ser fiscalizado, era el presidente del organismo electoral. Eran elecciones de risa, de caricatura. Y atravesaba todo el sistema orgánico del Estado en México. Las presidencias municipales, los gobiernos estatales y el gobierno federal estaban fundados en esa estructura monolítica en donde el Ejecutivo controlaba todo. Entonces, yo creo que hay que ver esta discusión en ese marco histórico de un proceso de ciudadanización de los organismos del Estado que están fundados para que los ejecutivos no se roben el dinero, no se roben las elecciones, no se roben la justicia, ¿no? Todo ha sido una lucha permanente, histórica de un país por quitarle a los poderes ejecutivos el control de las instituciones. De ahí venimos. Es compleja esta discusión, pero creo que la existencia misma del CPC forma parte de ese proceso histórico de ciudadanización de los organismos públicos del Estado no controlados por el Ejecutivo. Ayer yo me puse a analizar con calma el sistema estatal anticorrupción. De entrada en sí mismo dicen unas cosas absurdas. Sus objetivos dice detectar, prevenir y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción. Esta frase le da al sistema estatal anticorrupción las condiciones para ser el gran fiscalizador del Estado. Esta frase. Y por supuesto, no lo es. No es la Contraloría. Y luego dicen adelante otra frase que me lleva a mí también a pensar la mecánica burocrática con la que se ha construido este sistema. Fíjense, ustedes entienden esto, Alejandro, ustedes que forman parte del CPC. El CPC, el Consejo Estatal, perdón, el Sistema Estatal Anticorrupción, es una instancia innovadora que transforma el paradigma institucional de lo orgánico a lo sistémico. ¿Qué quiere decir eso? Y está en el punto de partida de un sistema estatal. Con esto yo quiero decir que hay que vernos con ojos críticos y amorosos. Somos mexicanos, mexicanas, y pues tenemos unas maneras que están muy lejanas de ser democráticas, que están muy lejanas de constituir procesos seriamente colectivos y ciudadanizados, ¿no? Entonces mi punto de arranque, Alejandro, Ernesto, Daniel, es veamos las cosas con perspectiva, porque si no, el hígado se rompe. Esas declaraciones del gobernador, pues, podrían llevar a enojarse, pero no, a mí me dice, revela muy bien lo que somos. El tipo no está dispuesto a que los fiscalicen, quiere poner a sus compadres, ¿no? Moreno Valle, por supuesto, puso a sus compadres. Díganme si no, eran sus compadres el Contralor,
Ustedes mismos han apuntado críticamente, con mucho tino, que la Fiscalía Especializada Anticorrupción, ¿cómo se llama? La que preside un pelón como yo, que forma parte del comité. Ulises Ramos. Uno que tiene un apellido extraño, un Sí, pelón. Ulises Ramos, Ulises. Bueno, esa fiscalía la controla totalmente el fiscal Higuera, ¿no? Pues es un ejemplo que identifica para mí perfectamente que a los gobernadores no les interesa tener un organismo ciudadano, no lo van a, por sí mismos no lo van a dar, hay que quitárselos. Los ciudadanos tenemos que quitárselos a golpe de procesos electorales democráticos que no tenemos, a golpe de presión civil, de la misma manera que se han ido abriendo y ganando territorios, por ejemplo, en los procesos electorales. Hemos pasado ya de un Bartlett, organizador de la elección del 88, a un Instituto Nacional Electoral, ¿no? ¿Qué ocurrió con los partidos? Pues los últimos 10 años han sido un proceso para tomar el control del Instituto Electoral a través de gentes que ponen ellos, los partidos, a su gusto. Entonces, creo que hay que plantear, pues, la discusión de fondo es cómo logramos los ciudadanos arrebatarle a un Estado autoritario los organismos del Estado que están para la fiscalización de los dineros, la fiscalización de la justicia y la fiscalización de la democracia. Así lo veo. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Bueno, por alusiones personales, en función de las preguntas que hacías de los textos que leíste, el texto que leíste, en primer lugar, eso que mencionaste sobre el paso de lo orgánico a lo sistémico, yo como lo entiendo, es que hace referencia a que anteriormente la auditoría, hoy la función pública, en fin, el órgano de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, etcétera, todos ellos actuaban de manera aislada. Es decir, cada órgano, de manera orgánica, cada órgano hacía un trabajo aislado. Y entonces el punto es pasar a una situación sistémica, es decir, que se complementen, que se informen, que se haga trabajo en conjunto de todos estos organismos, los que ya existían y los que surgieron con las leyes anticorrupción, que son el Tribunal de Justicia Administrativa y el CPC, obviamente, y la Fiscalía Especial Anticorrupción, que son los que surgen con las reformas en materia anticorrupción. Entonces, eso es lo que yo interpreto de esa frase, que de pronto sí, ciertamente, cuando uno la lee, y si no tienes, digamos, todo este contexto, bueno, pues, un ciudadano, cualquiera que no le dice, ¿qué es esto? ¿No? Es una abstracción y yo creo que a eso te refieres, ¿no? Que de pronto son cosas medio abstractas y que para aterrizarlo en procesos muy concretos y muy ciudadanos, pues resulta complicado. Pero bueno, esa es mi interpretación sobre esa parte. Y sobre el otro, lo que tiene que ver con el objetivo, bueno, pues es un objetivo que al final lo que se pretende es que todas las instituciones que intervienen en el sistema hagan su chamba y su chamba, entre otras cosas, son esas, las de prevenir, detectar, sancionar los actos de corrupción. Y por eso se hizo todo una reforma en su momento, incluso al Código Penal, para que varias de estas acciones que se consideran actos de corrupción, bueno, pues sean penalizados. Pero voy contigo, Daniel. Esto que acaba de decir Sergio me parece muy interesante y sobre todo algo que me llamó mucho la atención, que estamos hablando de cómo nos quitamos, o cómo vamos pasando de una relación con un gobierno autoritario a una relación pues más o menos democrática en la que haya contrapesos, etcétera, sin caer en esto que llama Sergio el romper el hígado y comenzar a decir en función de lo que la coyuntura nos está marcando. ¿Tú cómo ves esto, Daniel?
A ver, sí, lo que leyó, lo que bien exponía Sergio, viene en la página del sistema, ¿no? Y recuerdo cuando eso salió, a mí me lo consultaron. La verdad es que yo sé quién lo escribió y por qué lo escribieron. Yo no estuve de acuerdo, les dije, definitivamente esto no es algo que la ciudadanía pueda entender, ¿no? Pero bueno, así finalmente se quedó, no me hicieron caso. Pero esa es una de las cosas que ejemplifica, digamos, esta creación digamos, de esta génesis que tuvo el sistema en algún momento y que, pues, podemos o no estar de acuerdo. El hecho es que ya está aquí, ¿no? O sea, esa es una realidad y me parece que como ciudadanos le debemos de sacar el mayor provecho a los espacios que ya están, ¿no? O sea, porque esto además tiene un devenir, o sea, seguramente pues, todos sabemos de 3 de 3, de la ley 3 de 3 y lo que hicimos, porque aquí sí me consta que varios de los que estamos aquí en este panel, pues estuvimos allí, por ejemplo, haciendo acciones al respecto. Y bueno, otro camino, ¿no? Que la sociedad civil nacional, a nivel nacional, tuvo que recorrer para llegar a esto, ¿no? Y no es el único espacio. También me parece que los órganos garantes de la transparencia son otros espacios. Entonces, creo que como ciudadanos debemos de pues ahora sí que sacar provecho de estos espacios que ya institucionalmente están, porque como bien decía Ernesto, pues el ITAIP me parece que no es un buen ejemplo de un organismo independiente o autónomo, sobre todo por los comisionados que tenemos y el trabajo que han demostrado. Entonces, ahí es donde nosotros los ciudadanos debemos de llegar a este tipo de espacios para intentar ser ese contrapeso que es necesario en este momento. Más allá de lo que pueda decir cualquier gobernante en turno, porque eso siempre va a existir, ese ruido siempre va a existir. Me parece que hay que estar atentos únicamente en el sentido de decir, bueno, pues hay que a lo mejor hacer alguna aclaración, como lo hicimos en el CPC. ¿Recuerdas, Alejandro, que le dijimos al gobernador, bueno, a ver, no es esto, sino es esto, ¿no? O sea, porque hay que entender bien que las malas comunicaciones pueden en algún momento, pues, enturbiar las cosas. Pero más allá de eso, me parece que siempre el trabajo es, digamos, lo que va a sacar adelante las cosas, ¿no? El que finalmente puede o podrá decir si alguien pues está cumpliendo con lo que le toca hacer o no. Y pues siempre, insisto, va a haber voces en contra, voces a favor y lo que me parece que hay que decir es simplemente, pues la ciudadanía en este momento tiene un papel preponderante porque nuestras opciones partidistas pues no están siendo los contrapesos que esperábamos, ¿no? Entonces, más que nunca estos espacios pues se deben de apropiar y defenderse por la ciudadanía para que realmente pues ejerzan su función o para lo que fueron creados y siguiente para que pues puedan demostrar que la ciudadanía está allí, ¿no? Y no nada más pues, cada vez que nos llaman a votar, porque esa es la gran mentira que le han hecho creer a la gente, ¿no? Que la ciudadanía existe en función de lo electoral y más allá de eso, pues no, ¿no? A menos que le toque un caso difícil, desgraciadamente, ¿no? En donde pues, se vulneran los derechos humanos, me parece que la gente no tiene todavía esa conciencia de que su papel como ciudadano va más allá de eso y no nada más su papel, ¿no? Sino sus obligaciones y lo que tiene también como derecho. Bien, Daniel, y ahorita que estabas diciendo todo esto, me parece que aquí hay que recordar algo que hemos estado insistiendo constantemente cada vez que lo podemos hacer en algún foro público, que el sistema estatal anticorrupción no es el CPC y que el CPC no es el único que forma el sistema estatal anticorrupción, porque eso también es algo que en esta pregunta que se nos plantea como tema general, si está bajo ataque el sistema estatal anticorrupción, de pronto pareciera que todas las baterías se cargan hacia la parte ciudadana y se descuida un tanto
la acción o lo que están haciendo con respecto a sus deberes legales las diferentes instituciones que conforman el comité coordinador, la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública, la propia Judicatura, el Consejo de la Judicatura, en fin, los organismos o las instituciones que hemos mencionado que son parte del comité coordinador. Y en ese sentido, Ernesto, es cierto, en este momento, digamos, la parte del CPC es la que está teniendo esta confrontación con el gobierno del Estado, pero yo te pregunto, ¿ha habido, por otra parte, en este ejercicio de la exigencia de la rendición de cuentas, de la exigencia de transparencia hacia el gobierno, tú ves de parte de la sociedad civil una presión, es decir, un ataque también hacia estos otros integrantes del sistema estatal anticorrupción, como son ya lo dije, el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Fiscal Anticorrupción, la Auditoría Superior, la Secretaría de la Función Pública, el Itaipue, están siendo realmente también asediados por parte de la opinión pública, la sociedad civil, etcétera, porque también esos tienen que estar bajo este ataque, ¿no? Es decir, de la parte contraria, la parte de la sociedad civil y la parte de los ciudadanos. ¿Tú cómo ves esto, Ernesto? A ver, es cierto que las baterías se cargan tanto de la crítica ciudadana, me parece, como de los señalamientos desde el poder, desde los señalamientos del gobernador Barbosa, hacia el componente ciudadano del CPC, ¿no? Eso es cierto, pues, y que además no perdemos de vista, o por lo menos yo no pierdo de vista, que el CPC ocupa un solo lugar, una sola silla entre 7, ¿no? Lo cual, la verdad es que la capacidad que tiene el CPC de poder incidir, por más que sea el presidente del CPC o la cabeza del CPC sea también el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, en la práctica, bueno, pues sabemos que en la mesa de debate 6 votos pesan más que 1, ¿no? Es decir, esa parte la tengo clara. Y me parece que, digo, no sé si en la opinión pública también esté lo suficientemente claro esa diferencia, pero también tengo claro que, bueno, que es difícil que se les pueda exigir, digo, es difícil en el sentido de que no pasa, pues, ¿no? Cuentas a las otras posiciones, a la Fiscalía Anticorrupción, a la Auditoría Superior del Estado, en fin, a todos estos organismos gubernamentales que forman parte del CPC, porque son parte del sistema. O sea, porque sabemos que ellos difícilmente van a ponerse a cuestionar, a prevenir, a detectar y sancionar la corrupción, si desde la cabeza no están viendo una línea clara, digo, más allá de discursiva, pues activa, en ese sentido. Es decir, veo difícil que el Auditoría Superior del Estado se ponga a fiscalizar realmente posibles actos de corrupción que están visibles fácilmente al revisar los documentos que le toca revisar a la auditoría, si el responsable, o por lo menos la cabeza principal, pues es su jefe, ¿no? Su jefe político. Porque así como decía hace rato Sergio, pues, ¿no? Alguien tenía dudas de que el auditor en el tiempo de Moreno Valle, pues era una persona cercana a Moreno Valle. No creo que alguien tuviera duda de eso. O que el auditor en tiempos de Marín era un personaje cercano al exgobernador Mario Marín, y así nos podemos ir para atrás, y así nos podemos ir hacia adelante, pues, ¿no? Esas posiciones, el poder, por supuesto, no las suelta. Como tenemos claro, me parece que aquí en esta mesa, pues, a los gobiernos, sean del signo que sean del signo partidista que sean, no les interesa o no les gusta, pues, ser fiscalizados, no les gusta ser cuestionados. Y pareciera que regresamos a un sistema, bueno, seguramente en ese sentido Sergio tendrá mucha más claridad, ¿no? Que remite a gobiernos priistas verticales totalmente, pues, ¿no? Sí creo que, como decía Daniel, es importante
que desde la ciudadanía se defiendan esos espacios que se han ido abriendo estos pequeños resquicios, ¿no? Todavía me parece débiles porque tampoco nos los hemos apropiado del todo, pues, donde desde la ciudadanía se puede hacer o exigir un poco de rendición de cuentas, ¿no? Está, por supuesto, el CPC, pero también está la ley de transparencia, ¿no? Digo, que es una herramienta ciudadana, que es una herramienta que de pronto se piensa o se ve como una herramienta para los periodistas, pero en realidad es para la ciudadanía esa herramienta. Entiendo que tampoco es una herramienta que la tengamos fácil, ¿no? Que a pesar de que la ley dice que es un acto gratuito el poder acceder a la información, la verdad es que en la práctica no lo es, ¿no? Desde tener que pagar copias fotostáticas, que a pesar de que la ley establece que se le debe dar preferencia a datos abiertos, a información digitalizada, que no impliquen un gasto extra a la ciudadanía, la verdad es que en la práctica tenemos casos donde aprovecha el gobierno esos pequeños resquicios para hacer más cara el acceso a la información de la ciudadanía. Es decir, para bloquear este derecho de los ciudadanos y de las ciudadanas a poder conocer el trabajo que hacen sus gobernantes. Entonces, aquí pondré el énfasis en eso, pues, en que sí es importante que los ciudadanos estemos y las ciudadanas estemos defendiendo esos pequeños espacios, aprovechando esos pequeños espacios para seguir abriendo brecha. Digo, finalmente no es una cosa, el sistema, como decía Sergio, el sistema de transparencia y el sistema anticorrupción no son una concesión gubernamental de un periodo, sino es un trabajo que se ha venido construyendo desde décadas, ¿no? Del trabajo, de la insistencia de diferentes grupos de la sociedad civil, ¿no? Pero si no los aprovechamos, si los dejamos solos, si perdemos de vista que finalmente cumplen una función de contrapesos, pues entonces solamente lo que hacemos es asumir que hay un gobierno o que hay un poder unidireccional y que nos somete a todos y a todas. Ya. Ernesto, muchas gracias. Ya nos quedan pocos, ya de hecho ya un par de minutos. Sergio, me gustaría que cerraras esta charla, A ver, esta conversación. mira, sí, con mucho gusto. Yo creo que sí está bien utilizada la palabra sistema en este párrafo que cuestiono por su... bueno, ya lo dije. Pero es un asunto sistémico este tema. Ernesto y yo somos periodistas. Yo no veo que haya desde el gremio del periodismo una iniciativa a fondo de regular el gasto público en medios de comunicación. Porque no les conviene a las empresas. Son beneficiarias de un sistema de corrupción. Pienso en las decenas y decenas y decenas de empresas que están contaminando el río Atoyac y que no les conviene que se transparente todo el proceso de administración que lleva la Comisión Nacional del Agua con las empresas. Porque no les conviene tener paradas sus plantas, ¿no? Entonces, es un asunto sistémico, está en la sangre de esta sociedad la mecánica de operación de la misma. Los partidos políticos presionaron por la democratización de los organismos electorales hasta que tomaron el poder. Pero mientras son reformas para ponerse de acuerdo y no son reformas a fondo que resuelvan temas capitales en procesos de elección, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo que ustedes están haciendo en el CPC me parece que es bien importante dar la cara y enfrentar a un gobierno autoritario, ¿no? Y tenemos que respaldarlos mucho más los ciudadanos. Pero también el sistema estatal tiene el mal en sí mismo. Ahorita lo dijo muy bien Ernesto. O sea, son 7 votos, 1 es ciudadano y los otros 6 son empleados del gobernador. Que no debería, ¿no, Sergio? No debería, porque se supone que ahí están también representados los órganos autónomos. En el papel solamente la única voz del gobierno del Estado es la Secretaría de la Función Pública, pero los otros se supone que son Sí, poderes independientes, etcétera, Sergio. Los Sí. nombra el gobernador.
Entonces, de nuevo, es una lucha siempre a contracorriente para ciudadanizar los mecanismos de control. No les interesa a los políticos, va contra sus propios intereses. Entonces, van a hacer todo lo posible porque estos organismos sean de papel, que no cumplan con lo que tienen que hacer. ¿Por qué ahorita el gobernador sí está haciendo algo que no se le ha visto? Las denuncias penales. ¿Acaso conocemos de fondo lo que están investigando en contra de los 10 o 12 funcionarios públicos? Y sin embargo lo está haciendo la Contraloría, ¿no? Entonces, es venganza del gobernador, es irse contra los que lo chingaron en el 2018, ¿no? O ya no lo ayudaron después del 2019, es el caso de Manzanilla, ¿no? O sea, es un uso faccioso de los instrumentos del Estado, que no son instrumentos ciudadanos, ¿no? Mi conclusión es que hay que ver largo plazo y es una brega continua por ciudadanizar al Estado. Y es un pleito de largo plazo y no lo vamos a ganar en esta coyuntura, creo. Yo soy muy realista en eso. Pero mientras tanto, seguimos los cuatro que aparecemos aquí en pantalla, pues yo creo que seguimos en la misma tónica de tratar de presionar, de hacer nuestro papel, de jugar nuestro papel al máximo y procurar avanzar en este tema de la prevención, la detección y la sanción a los hechos de corrupción. En ese sentido, yo creo que sí, los cuatro que estamos aquí en la pantalla. Me daba risa algo, Alejandro. Me puse a leer una de las actas del sistema. Ninguno de los que tenían que tomar decisión sobre lo que iban a decidir había leído el documento. Sí, así es. Es de risa loca, digo, los secretarios, Sí, llegaron, sí, sí. luego dos mandaron a sus suplentes porque tenían otra cosa que hacer. Te da una idea de que no es un asunto que tomen en serio. Al sistema Este ejercicio que hiciste, Sergio, que ojalá lo pudieran hacer nuestros amigos que nos están viendo, de meterse a estos papeles, ya son documentos públicos, en donde se percaten, se den cuenta del trabajo que se está haciendo, no solamente en el Comité de Participación Ciudadana, sino también en el Comité Coordinador, y se percaten precisamente de cómo es que llegan a esas sesiones y cuáles son las decisiones que terminan tomando. Me parece que ese es un ejercicio importantísimo precisamente para que también por parte de la sociedad civil y de los ciudadanos, pues tengan pongan bajo ataque también a aquellos que no quieren hacer su trabajo. Tenemos que terminar. Perdón, agregaría solamente, sí, Alejandro, digo, me parece importante eso que dicen, pues, de poder revisar las actas, los documentos, las discusiones que se están haciendo, y agregaría, me parece todavía mejor si estas se pudieran seguir en vivo, ¿no? Que los secretarios y las secretarias y las personas que están ocupando esos puestos supieran que están bajo el escrutinio público en cualquier momento, no solamente que van a leer las actas, que me parece formidable porque tenemos ya un documento que se queda para el archivo y se queda como memoria histórica. Pero si podemos fiscalizarlo, si podemos ver qué están discutiendo, cómo están argumentando, qué están planteando, a qué se están negando en vivo, me parece que sería todavía mucha mayor la presión, pues, o por lo menos habría más presión. Muy bien, correcto. Nosotros desde 2018 justamente intentamos y propusimos al comité coordinador que las sesiones fueran abiertas. En aquel momento lo rechazaron por diversas circunstancias, hasta inverosímiles. De hecho, una persona dijo, este comité no está preparado para que las sesiones sean públicas, ¿no? Entonces, bueno, se han dado este tipo de expresiones. Sin embargo, este año, a propuesta ya de uno de ellos y como si nunca se hubiera hecho antes, pues se acordó en el comité coordinador que las sesiones ya deberían de ser públicas y lo que se acordó fue que se transmitieran en vivo, ¿no? O sea, no vieron la manera en la cual se pudieran reunir en alguna instalación de cualquiera de estas 6 instituciones de tal manera que también estuviera el público presente. Eso no, o sea, me parece que todavía hay ese temor, digamos, como bien decían, a que la ciudadanía esté allí encima, ¿no? No se ha cumplido en parte porque, pues no, por la cuestión de la pandemia, pero sí, pues ya se tuvo un par de reuniones de comité coordinador para justamente tratar de esclarecer
cuestiones de los amparos que nosotros presentamos por el caso, digamos, de nuestros honorarios, y esas pues fueron nocturnas y nadie dijo nada, ¿no? En el sentido de que pues, yo dije, bueno, pues que no se van a transmitir, y me dijeron que no era oportuno y que, bueno, mil Sí, pretextos. toda la opacidad posible sobre esos casos, ¿no? Y hay otra cuestión, ¿no? Que también les quiero comentar. O sea, nosotros ya tenemos una propuesta ahí en los diputados de los organismos autónomos, ¿no? Cómo debe de ser la elección de los titulares de los organismos autónomos. Y básicamente lo que decimos es, deben de tener un perfil adecuado para el puesto, y debe de haber, por ejemplo, una comisión de selección ciudadana o plural en los mismos términos que seleccionan a los integrantes de los CPCs, ¿no? O sea, donde haya, bueno, por ejemplo, una pluralidad, ¿no? O sea, haya, académicos, haya empresarios, o sea, de esta manera, ¿no? Está ahí, está congelada, digamos, de alguna manera, porque también lo que buscábamos es que, de alguna manera, se le dé autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, que es otra de las reformas que tenemos ahí planteadas y que es un movimiento que a nivel nacional ya también está planteado, ¿no? Entonces, y la otra gran, digamos, propuesta que teníamos ahí en el Congreso era la de las reformas a la ley del sistema, pero esas tres ya están y las pueden, por ejemplo, consultar en la página web del CPC, y me parece que es un buen punto de partida para empezar a cambiar esto, porque, o sea, quiero ser muy enfático en esto, o sea, no hay un manual no hay neta un manual para entrarle a esto del sistema ni al CPC, ¿no? O sea, para los que iniciamos sobre todo, fue muy complicado porque había tantas cosas que hacer al mismo tiempo y tenías que decidir en qué te ibas a concentrar para poder empezar a crear esto. Entonces, Ok. digamos, llegó un momento en el que era complicado saber decidir hacia dónde, ¿no? Pero con el tiempo me parece que esto, que vaya tomando más forma y que entendamos todos mejor de qué se trata, me parece que se podrá avanzar más. Pero mientras tanto, en este bajo ataque en el que estamos, pues hay que responder. Muchísimas gracias, les agradecemos enormemente el que hayan estado con nosotros, Ernesto Aroche, Sergio Mastretta, Daniel Valdés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y les comentamos a nuestros amigos que nos estén viendo a través de Facebook o que nos vean de manera diferida, pues les recomendamos que pues nos acompañen en el resto de los eventos que tiene Sumamos para ustedes, que sin duda alguna nos va a servir el establecer una agenda ciudadana para lo que viene en 2021. Mientras tanto, muchísimas gracias. Gracias, Ernesto. Gracias, Sergio. Gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Gracias a Que ustedes. tengan un buen día. Gracias a ustedes. Buen día a Hasta luego. todos. Buenos A días. todas. Muchas gracias. Hasta luego.